Hola, muy buenos días. Muchas gracias por conectarse hoy a este seminario donde vamos a presentar los resultados de nuestro proyecto Fondesit regular. El- la estructura, o sea, la agenda del seminario probablemente todos lo tienen, todos lo lograron ver. Ya están conectados las personas que van a hacer la exposición. Vamos a tener una pequeña discusión también. em, y vamos a... espérenme un segundo, perdón. Estoy intentando resolver un tema técnico allá. Em, Perdón, temas técnicos. Y por supuesto, la idea es que también después de cada una de las presentaciones podamos tener una pequeña instancia de preguntas y respuestas, probablemente alrededor de 5 minutos, dependiendo de la duración y cómo vayamos en los tiempos. Y también al final va a haber una instancia de discusión a cargo de Jorge Gaete y Jaime de Zapag, que son co-investigadores del proyecto Fondesit. Y la idea es que también ahí pueda haber una instancia de diálogo que, más allá de las reflexiones que puedan hacer Jaime y Jorge, son absolutamente bienvenidos. Todas las preguntas, todos los comentarios. Eh, este ha sido un proceso eh, interesante, muy bonito, de varios años de trabajo muy intenso que han considerado la recolección de información, la validación, después el análisis, escribir, y todo esto han sido procesos eh, a ratos que han fluido de forma eh, suave y otras cosas, y otras veces no ha sido así. Y la idea es que, bueno, ahora también les vamos a ir contando parte de eso, de esos, de esas dificultades, pero también, sobre todo, de los resultados, de los hallazgos, de las conclusiones que hemos ido sacando a partir de este estudio. En ningún caso nosotros queremos decir que la investigación sobre el tratamiento de drogas en Chile está acabada, ni por lejos estamos diciendo algo parecido, estamos recién partiendo, de hecho. Eh, Tenemos muchas otras ideas a partir de los mismos datos que ya tenemos, con nuevas fuentes de información, nuevas preguntas de investigación, y esto se ha abierto así como un abanico con muchísimas posibilidades y ganas de seguir haciendo cosas, y espero que esto sea, por supuesto, solamente el punto de partida. Bueno, como ya les contaba, voy a partir yo haciendo una pequeña introducción a lo que es nuestro proyecto, y después voy a dar paso a cada uno de los expositores para que puedan ir presentando el trabajo que ellos han encabezado, por supuesto, en conjunto con el resto del equipo de investigación. Muchas gracias a todos nuevamente por su asistencia. Entonces, como dice ahí el proyecto, también por requisitos también del grupo de estudio al que postulamos, que es el grupo de salud pública, el G2 y G3 de Fondesit, está formulado en inglés y por lo tanto el título está en inglés, que es el título original. Y el título es The Substance Use Treatment Improved Health Outcomes Among Patients, y esto es un Population Risk Estimate using a Register-Based Retrospective Cohort Design. En otras palabras, nos hacemos la pregunta de si efectivamente los tratamientos de drogas en Chile eh, pueden mejorar algunos desenlaces de tratamiento, y nos propusimos varios, de ahí les voy a ir contando cuáles son esos desenlaces, y qué es lo que logramos ver, por supuesto. Y para esto utilizamos un diseño de base poblacional en base a la información de registro de pacientes en tratamiento que realiza el SENDA. Esto no son todos las personas que están en tratamientos con financiamiento público en el país. El MinSal, por cierto, cubre parte del financiamiento de algunos tratamientos en Chile, pero la mayor cantidad de recursos y la mayor cantidad de tratamientos
son financiados actualmente por el Senda, y eso es lo que nosotros nos interesaba conocer, evaluar y ver de qué forma eh, estos tratamientos y esta política pública ha contribuido a mejorar el bienestar, la salud de la población que se atiende en estos programas. Y también teníamos algunas preguntas bien específicas sobre algunos desenlaces de salud que, como les voy contando, no pudimos lograr todos los objetivos que nos propusimos, pero sí pudimos ver cosas muy interesantes respecto a los tratamientos mismos. Entonces, perdón, este proyecto, bueno, el código del proyecto está ahí, es el 1191282, y participamos varias instituciones. Las instituciones albergantes o patrocinantes del proyecto son la Universidad Mayor, la Universidad Católica y la Universidad de los Andes. El equipo de investigación está compuesto, ya les voy a mostrar, por mí, como investigador responsable del proyecto, y como co-investigadores Jaime Zapag y Jorge Gaete. ¿Ya? Más rato les voy a también mostrar una lámina con el equipo completo. Entonces, nosotros nos propusimos inicialmente 3 objetivos, y como todos sabrán, entre medio de nuestro querido proyecto ocurrió una pandemia que nos obligó a tomar a asumir algunos cambios en los objetivos. Esto es parte también de las cosas que Fondesit permitía a los distintos proyectos para hacer algunas reformulaciones de objetivos, de metodologías, de extensiones, etc. Nosotros nos acogimos a un cambio de objetivos. Inicialmente nosotros teníamos por objetivo básicamente los 3 primeros que están ahí, pero además sumando como desenlace las hospitalizaciones y las muertes, con el objetivo de vincular bases de datos. Vincular bases de datos del SENDA, vincular las bases de datos del Ministerio de Salud. Y con esto generar o reconstruir estas trayectorias de individuos, de pacientes que pasan por los programas de tratamiento. Y conocer esto en el largo plazo, entendiendo que teníamos información desde el 2010 hasta el 2019. Lamentablemente nosotros no pudimos conseguir la información del Ministerio de Salud, principalmente por la pandemia. En general, las personas y el departamento encargado de manejar las estadísticas de salud, que es el DEIS en el Ministerio de Salud, estaba 100% abocado a el reporte de COVID principalmente, por lo cual, bueno, eso por supuesto que afectó nuestros objetivos iniciales, pero sí propusimos mirar un objetivo, dos desenlaces. Uno que es los resultados del tratamiento mismo, que tiene que ver, en fondo, qué es lo que ocurre con las personas que pasan por los tratamientos. Algunos abandonan, algunos completan su tratamiento, unos abandonan de forma muy temprana, otros de forma más tardía, otros son derivados, otros son expulsados, tienen una alta administrativa, etc. ¿Ya? Y la idea era ver cómo esos desenlaces y el posterior potencial reingreso de esas personas se podían ir modelando o estudiando a partir de estos datos consolidados desde el año 2010 hasta el 2019. Aquí nos propusimos, bueno, estimar, básicamente saber cuál es el riesgo, hacer una estadística descriptiva de esos desenlaces, estimar la asociación con algunas características del tratamiento mismo y del resultado del tratamiento, de la administrativa, del abandono, y cómo estos eventos se podían ir concatenando entre ellos. Por ejemplo, el resultado del tratamiento podía estar relacionado a el riesgo de readmisión. No. A su vez, también teníamos el interés de saber cómo estos resultados podían variar según algunas características o del tratamiento mismo o de los individuos y sus conductas, como el sexo, la edad. Asimismo, ver cómo algunos tratamientos específicos podían tener resultados particulares. Por ejemplo, en particular nos interesaba ver el programa específico de mujeres y cómo ese programa específico de mujeres podía tener resultados diferentes, eventualmente mejores o peores o iguales resultados que los programas mixtos en la población general. Y eso es lo que fuimos estudiando, y parte de eso es lo que les va a presentar en este caso Carla Olivari. Entonces este fue un proceso relativamente largo, conseguirse los datos
de personas en tratamiento no es algo sencillo, no es algo que resultó fácil. Para eso, por supuesto, dado que nosotros tenemos y teníamos la misión de combinar bases de datos, lo que necesitábamos era información individual de los pacientes y generar identificadores únicos de los pacientes. El Senda lo que hace es generar un identificador único en base a la concatenación de algunas características que incluye el root, el sexo, la fecha de nacimiento, las iniciales, creo que el root no, perdón. Y eso genera un ID único. El problema es que ese ID único no es muy reproducible en otras bases de datos. A su vez, el Senda también registra el root de las personas. Y obviamente esa información es usada para, por ejemplo, la tramitación de los pagos de los planes de tratamiento. Pero obviamente es una información sensible y es información que las instituciones públicas, también por protección de la privacidad de las personas, no puede compartir. Por lo tanto, lo que propusimos nosotros en este caso es generar un identificador único que pueda generarse a partir de una encriptación del root, cosa que nosotros, investigadores, nunca vamos a llegar a conocer un identificador único, sino que solamente un hash, un código alfanumérico que nos permite decir, ok, el código A4, etcétera, con 28 caracteres, corresponde al individuo 1, y ese individuo 1 lo podemos encontrar en diferentes ocasiones dentro del 2010 y el 2019 en tratamiento o en otras bases de datos, siempre y cuando utilicemos el mismo algoritmo y la misma llave de encriptación que estamos utilizando. Y para eso generamos un encriptador que ocupa un algoritmo específico, que en general es muy seguro que se puede utilizar como una suerte de complemento de los navegadores, en este caso Edge, Chrome o Firefox. Es súper fácil de usar, además incluye un proceso de validación del root, por lo tanto, en general, independiente si tiene punto, guión, no tiene guión, tiene un cero al principio, etc., es capaz de validar el root con una muy alta probabilidad de éxito. Entonces, ese fue el primer paso, conseguirnos, o sea, tener el permiso de acceder a la base de datos, encriptar y, por supuesto, acceder nosotros a esta base encriptada. Para eso teníamos que explicar qué es lo que había que hacerse para generar esa encriptación. Posteriormente, aquí hubo un proceso largo, esto duró aproximadamente, yo diría que un año de trabajo, donde hubo un proceso de normalización, limpieza de los bases de datos, y esto incluía, primero, para que se hagan una idea, al momento de exportar los datos, se generaban, en este caso, 10 bases de datos anuales del 2010, 11, 12, 13, hasta el 2019. Y esas bases de datos, al unirlas, al juntarlos, generan en este caso, aproximadamente 169.000 observaciones dentro de la base de datos. Pero obviamente ahí había observaciones que estaban repetidas, y por lo tanto había que ver cuáles de esas observaciones están repetidas, en qué valores y de qué criterios íbamos a considerar, por ejemplo, en el caso que hubiera información que parecía igual, pero que difería, por ejemplo, en pequeñas características, en información muy, muy, muy específica. Entonces, por lo tanto, hubo un proceso de generar el evento único que nos interesaba a nosotros, que eran los tratamientos, después definir claramente cuáles eran los eventos sucesivos, en este caso las readmisiones, ¿ya? Por ejemplo, si aparecían dos personas, o sea, perdón, la misma persona dos veces en la base de datos, teníamos que distinguir entre la información repetida en la base de datos y la información que era de interés para nosotros. Eso quiere decir, por ejemplo, una readmisión, etc. ¿Ya? Y por lo tanto, todo esto lo fuimos registrando, lo fuimos validando, lo fuimos trabajando, y acá un trabajo que estuvo a cargo principalmente de Andrés, que también les va a presentar al final el trabajo que él ha estado liderando, pero fue un proceso largo donde incluía obviamente la normalización de múltiples variables que estaban contenidas en la fase de datos del Senda. Recuerden que la fase de datos del Senda es una suerte como de ficha electrónica que incluye información estandarizada al ingreso de los pacientes. No es una ficha clínica en sí, porque en realidad no, información muy, muy
delimitada y estandarizada, pero sí incluye información sociodemográfica relacionada a su consumo, al, o sea, comorbilidad psiquiátrica, comorbilidad física, y ahí la calidad de esa información también va variando y la completitud de esa información va variando. Entonces, con lo que nos generamos, con lo que nos encontramos inicialmente fue con 163.000 observaciones en la base de datos. Cuando unimos estas 10 bases de datos, eran 163.000 observaciones, episodios de tratamiento, ¿no? Luego del proceso de normalización, encontramos que había aproximadamente 55.000 casos o episodios de tratamiento que estaban duplicados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona puede haber ingresado en 2010 a tratamiento y luego continuó su tratamiento en 2011. Eso quiere decir que aparecía 2 veces en la base de datos, el 2010 y el 2011. Por lo tanto, ahí hay una duplicación. A veces se duplicaban incluso hasta 3, incluso hasta 4 años, ¿no? Por lo tanto, al limpiar eso, nos quedamos en definitiva con 109.000 casos aproximadamente de episodios de tratamiento, ¿no?, a lo largo de estos años. Ojo que aquí estamos restringiendo estos episodios de tratamiento a personas que ingresaron a los tratamientos del convenio 1, eso es población general adulta, ¿ya? No estamos considerando a la población adolescente que ha cometido infracción a la ley. Entonces, en términos muy descriptivos, aproximadamente estos 109.000 episodios de tratamiento corresponden a 85.000 usuarios o personas, ¿ya? Eso quiere decir que hay aproximadamente 25.000 individuos que tienen 2 o más tratamientos. O sea, perdón, que hay como 25.000 tratamientos de personas repetidas, ¿ya? Esa es la diferencia. Aproximadamente son un cuarto de mujeres y 3 cuartos de hombres. Aproximadamente el 50% de los usuarios tiene 34 años o menos. Eso quiere decir, la mediana está en torno a ese grupo de edad. La sustancia principal de consumo al inicio es pasta base, seguida por alcohol, cocaína, y ahí les voy a mostrar también algunas, cómo ha ido variando esto en el tiempo. Hay algunas cosas que se mantienen bastante estables en el tiempo y hay otras que han tenido pequeñas variaciones. Los programas, el principal programa financiado y donde recibe más cantidad de personas son los programas de eh, ambulatorio intensivo de población general, seguido por los ambulatorios básicos, luego los programas de residenciales y después los programas específicos de mujeres, donde aproximadamente un 11% de estos programas son de los específicos de mujeres. ¿Okay? Entonces, en general, vemos que la proporción de hombres y mujeres se ha mantenido relativamente estable, en torno, de nuevo, 1 cuarto mujeres, 3 cuartos hombres, un poquito más de mujeres en realidad, pero sin grandes variaciones en el tiempo, que el motivo de ingreso tampoco ha sufrido grandes cambios en el tiempo, donde vemos que aproximadamente algo más de un 50% abandona el tratamiento, esa es como su causa de egreso, y dentro de eso, la gran mayoría son las personas que abandonan después de los 90 días, que es lo que tradicionalmente se define como un abandono tardío o un abandono no en los primeros 3 meses, que son como los momentos más críticos según la literatura, ¿no? Y eso también se ha mantenido relativamente estable pese a un montón de esfuerzos que se han hecho para retener a las personas en tratamiento y poder eh, aumentar la tasa de éxito, llamémoslo así, medida generalmente como una alta terapéutica. Entonces, la alta terapéutica también, que el otro motivo se ha mantenido relativamente estable con un pequeño incremento, si uno ve esa franja verde, no sé, verde, no sé, como verde agua, y donde las altas administrativas, que solían ser un poquito más frecuentes en el pasado, han ido disminuyendo, pero todo esto de nuevo de forma muy, muy, muy eh, no demasiado evidente y no demasiado clara en el tiempo. Sí ha habido un pequeño cambio en el perfil en la sustancia principal de ingreso a tratamiento. En general, sí, bueno, sigue siendo el consumo de pasta base, pero todo a principios de la década pasada
el principal motivo de ingreso, casi la mitad de los pacientes ingresados por consumo problemático de pasta base. Y esto ha tenido una pequeña baja o una tendencia a la baja en favor de un aumento de aquellas personas que ingresan por consumo principal, como cocaína, de cocaína clorhidrato, esnifada o inhalada, eh, eh, y también con un aumento progresivo de hasta mediados de la década pasada el consumo de alcohol. Ahora bien, hay que hacer también la salvedad que en el cambio de consejo a servicio, en el caso del Senda, de CONASE a Senda, también se sinceró un poco la estadística de personas que ingresaban por consumo de alcohol, que antes en teoría no debía ser incluida dentro de las personas atendidas por Senda. También, por lo tanto, parte de este aumento aquí no fue un aumento real, sino una sincerada de la sustancia principal del ingreso. Cuando vemos la distribución de los programas en el tiempo, también vemos que en general se han mantenido relativamente estables, aunque han tendido al aumento los programas de ambulatorios intensivos, sobre todo. Recordar que la tendencia, esta es la proporción dentro del total de tratamientos ofertados por el Senda. Y recordemos que este total ha ido aumentando también en el tiempo. Por lo tanto, no significa, por ejemplo, esta disminución, esta leve disminución que se ve en los programas residenciales, una disminución en términos absolutos de la cantidad de cupos residencial, pero sí en relación a la proporción total de tratamientos ofertados, ¿ya? Y vemos que, vemos también que la duración de los tratamientos, esta es la mediana, aproximadamente el 50% de los tratamientos borda los 190 días, y donde aproximadamente el 75%, que estaría indicando este como rango intercuartil aquí, el 75% dura aproximadamente 100 días de tratamiento, y algo así como el 25% de los tratamientos dura algo así como 300 días en tratamiento. ¿Sí? Entonces, en términos de las readmisiones, que es parte de lo que vamos a ir viendo y les va a mostrar después el resto de los presentadores, vimos que aproximadamente 24.000 episodios de tratamiento corresponden a tratamientos con entradas posteriores para el mismo usuario. Eso quiere decir que la misma persona puede tener 2 o más tratamientos, o sea, son tratamientos, son segundos o terceros tratamientos, llamémoslo así, o cuartos o quintos, ¿ya? Y que aproximadamente 17.700 usuarios presentan más de un tratamiento, o sea que la repetición de esos tratamientos la explican aproximadamente 17.000 usuarios. ¿Ya? No me voy a extender en esto porque es parte de lo que vamos a revisar el resto de la jornada. Y también solamente contarles que acá está el link, que todo lo que fuimos haciendo, ya les fui mostrando, este proceso de validación, este proceso de armonización, este proceso de unión, ha quedado registrado en esta página, y donde pueden ingresar y ver, por ejemplo, todos los pasos seguidos para el proceso de validación, y donde, por ejemplo, uno puede ir viendo no solamente la explicación de los criterios y los pasos que se siguieron, sino que también los códigos, en el caso de que alguien, por ejemplo, después quisiera reproducir esto, con el objetivo, por supuesto, de hacer algo reproducible, transparente, y que sea útil también, por ejemplo, para los equipos de los servicios que, en este caso, el Senda o eventualmente otros servicios que quieran utilizar este tipo de metodología. ¿Ya? Aquí la única limitación es que hay que conseguirse la base de datos, en cuyo caso que es algo que se podrá conversar con las instituciones, pero una vez conseguido esos bases de datos, uno incluso podría casi que correr estos mismos códigos y generar los mismos resultados. Todo esto está principalmente en R. Entonces, ya terminando, decirles que obviamente el equipo, este es un estudio, un esfuerzo colectivo, donde el equipo de investigadores del proyecto con el cual lo presentamos son los que estamos aquí en las primeras 3 posiciones, pero también este es un estudio en el cual tuvimos la colaboración de algunas personas, y donde, por ejemplo, estaba
colaboradora internacional Magdalena Centrada de la Universidad de Nueva York, Silvia Martins de la Universidad de Columbia y Pia Mauro también de la Universidad de Columbia, todas con muchísima expertise en el tema del uso de sustancias en general y algunas con más o menos experiencia en particular en el tema de tratamiento, y donde el equipo que ha desarrollado, yo diría, la mayor parte del trabajo, son las personas que van a presentar después. Está Andrés González, Carla Oliveani, José Ruiz Tagle y Mariel Mateo, que no pudo estar en este momento en Australia y no pudo acompañarnos por una diferencia de horario, básicamente. Pero son quienes han permitido que este estudio salga adelante y podamos obtener los resultados que hoy día les vamos a presentar. Eso, sin más, ahora le voy a dar la palabra a José Ruiz Tagle, que les va a presentar los resultados de su investigación, perdón, de su investigación que está desarrollando dentro de su doctorado. Y eso, cualquier consulta la dejamos para después de la presentación de José o para el final. Muchas gracias. Hola, buenas. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, buenos días. Mi nombre es José Antonio Ruiz Tagle. Soy estudiante del doctorado en Políticas Públicas de la Universidad Mayor y actualmente estoy desarrollando mi tesis en el marco del proyecto Fondesit que dirige el profesor Álvaro Castillo. ¿Mm? Y a continuación les voy a mostrar los resultados de lo que sería la primera parte de mi investigación. A modo de antecedente, el uso indebido de sustancias trae consigo una disminución sustantiva de la integridad física y mental. Se ha encontrado relación con consecuencias físicas como problemas cardíacos y respiratorios, trastornos psiquiátricos como ansiedad y síntomas de psicosis, y sexuales como menor probabilidad de uso preservativo y multiplicidad de parejas sexuales. También se ha identificado consecuencias sociales y económicas como ausencia laboral, baja en la productividad, aumento del gasto sanitario, aumento de violencia doméstica y aumento del costo del sistema criminal. La política pública que recibe mayor cantidad de recursos en Chile para abordar este problema de uso de sustancias son los programas de rehabilitación. Más del 60% del presupuesto del SENDA está destinado a los tratamientos. ¿Qué se sabe de los programas de rehabilitación? ¿Qué nos dice la evidencia? Bueno, la evidencia respalda la idea de que completar un tratamiento de rehabilitación trae consigo diversos beneficios a la salud, como por ejemplo disminuir la mortalidad asociada al consumo, reducir las comorbilidades psiquiátricas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. No obstante, esto ocurre en la minoría de los casos. En Chile durante el 2018, solo el 23% alcanzó la alta terapéutica. Esto debido a que los abandonos son un problema común en los tratamientos psiquiátricos, incluyendo los trastornos por uso de sustancias. Durante el mismo año, el año 2018, más del 40% abandonó el tratamiento. Quiero hablarles ahora un poco sobre este fenómeno de las readmisiones. Las readmisiones son un indicador que se utiliza en varias temáticas de la investigación sanitaria, como por ejemplo la readmisión hospitalaria o en este caso la readmisión a tratamiento de rehabilitación. Para entender este fenómeno es necesario aclarar que los trastornos por uso de sustancias se pueden entender como una condición de recaídas crónicas. A raíz de esto, es difícil que los pacientes alcancen la remisión en el primer intento, lo que los motiva a volver a buscar ayuda de forma posterior. Esto trae como consecuencia un sobreuso del sistema sanitario, puede aumentar las listas de espera y obliga al sistema a invertir recursos nuevamente en la recuperación del paciente. Esto también puede reflejar una posible deficiencia para mantener los logros terapéuticos a largo plazo. Sin embargo, es importante también aclarar la diferencia entre la readmisión y recaída. ¿Ya? Por un lado, las recaídas pueden ser episodios aislados de consumo en cualquier momento de la trayectoria del proceso terapéutico o que el paciente vuelva a los patrones de consumo que tenía previamente, mientras que la readmisión es que de forma posterior a la recaída, el paciente vuelve a buscar ayuda y se incorpora nuevamente en algún programa de rehabilitación. Es importante hacer esta distinción porque toda readmisión implica una recaída, pero no toda recaída implica una readmisión.
¿ya? Por último, quisiera introducir metodológicamente este indicador contándoles que puede ser entendido como un evento recurrente. Los eventos en investigación sanitaria se pueden categorizar como reversibles e irreversibles, ¿no? Por un lado, los irreversibles son eventos que cuando se alcanzan no se puede volver a un estado anterior, como por ejemplo la muerte. Mientras que por el otro, los eventos reversibles son precisamente lo contrario, pero se dividen en dos tipos, múltiples o recurrentes. Los múltiples son eventos que no son exactamente iguales, pero que pueden marcar una progresión en la trayectoria del individuo, como por ejemplo hospitalizaciones por múltiples causas, mientras que los recurrentes son exactamente el mismo evento que se pueden repetir en la trayectoria del individuo, como por ejemplo la readmisión a tratamiento. Los eventos recurrentes tienen dos características principales. La primera es que hay una correlación intraindividuo y además que presentan covariables que no son constantes en el tiempo. La correlación intraindividuo puede ser debido a dependencia, que es cuando el evento aumenta en sí mismo la probabilidad de un evento consecutivo, como por ejemplo los ataques al corazón, o por heterogeneidad, que se refiere principalmente a elementos no conocidos o no observados, que hace que ciertas personas sufran el evento en repetidas ocasiones. ¿Por qué es importante teorizar sobre esto? ¿Por qué necesitamos hablar sobre esto? Uno es que los modelos clásicos de supervivencia, como el modelo de riesgos proporcionales de Cox, se centran solo en el primer evento y podrían estar dejando fuera aspectos interesantes de los eventos recurrentes. También los errores estándar pueden estar mal estimados si no consideramos la correlación intraindividuo. Para esto, hay modelos específicos para eventos recurrentes que corrigen la varianza para dar cuenta de esta correlación intraindividuo. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, el modelo Anderson-Gill, el Prentice, Williamson-Petersen, modelos de fragilidad y modelos de Wheeling y Weisfeld. Nosotros nos enfocamos en el modelo PWP, que será detallado posteriormente en las láminas que vienen, ¿ya? Bueno, utilizamos los datos de Sistrat, que fue explicado previamente por el profesor Álvaro Castillo, considerando que hay algunas variables problemáticas como el compromiso biopsicosocial y la edad de inicio del consumo, decidimos imputar utilizando Random Forest, y que es una técnica de Machine Learning que funciona como una extensión de los árboles de clasificación y regresión, y tienen la ventaja de no necesitar ningún supuesto distribucional y pueden acomodar muy bien las relaciones no lineales y también las interacciones. Las variables independientes principales que nosotros nos enfocamos son el alta terapéutica, que es una variable binaria donde uno representa si la persona alcanzó la alta terapéutica. Está el compromiso biopsicosocial, que se divide en leve, moderado y severo. La sustancia principal, que es alcohol, marihuana, cocaína, pasta base, otros. Y también agregamos algunas variables de control como el sexo, la edad de inicio del consumo, la frecuencia del consumo, la situación laboral, el tipo de programa. Bueno, nosotros elegimos los modelos PWP, que son extensiones del modelo de Cox con varianza corregida a través de un group jackknife, y se dividen en dos tipos, el total time y el gap time. El total time usa toda la trayectoria del individuo, exactamente de donde empieza hasta donde termina el ingreso, mientras que el gap time, todos los start times son cero, es decir, se resetea en cada intervalo de tiempo, y el stop time es el intervalo existente entre el evento previo, ¿ya? Su principal característica es que estratifica el modelo de Cox, es un modelo de Cox estratificado donde la variable de estratificación es el número de la admisión. Esto garantiza que las personas no pueden estar en el riesgo en el K-º evento sin pasar por K-1 evento, ¿ya? El problema que tienen es que es débil y difícil estimar estratos con n bajo, es decir, si hay pocos casos que tienen, por ejemplo, 8 readmisiones, es muy probable que esté mal estimado. Para solucionar esto, nosotros consideramos únicamente hasta 3 admisiones, alcanzando un tamaño final de 107.665. Otro aspecto interesante es que podemos diferenciar los efectos de las variables principales para cada estrato utilizando una interacción entre la variable de exposición, que en este caso es el alta terapéutica, y la variable de estratificación. De esta forma se puede detectar, por ejemplo, si el efecto cambia entre la admisión 1 y la admisión 3. Posteriormente, para construir los intervalos de confianza de estas interacciones entre la variable de estratificación y la variable de exposición, utilizamos un bootstrap paramétrico para una combinación lineal, donde las variables aleatorias de la matriz de varianza y covarianza son los beta, y luego transformamos al final aplicando la función exponencial.
Estos son los resultados del modelo y las estimaciones que se ven en esta tabla son hazard ratio, ¿ya? Podemos ver que las estimaciones son bastante similares en todos los modelos y esto es esperable, perdón, esto es esperable que los resultados entre los modelos GT y TT sean prácticamente idénticos, ¿ya? Podemos ver que alcanzar el alta terapéutica disminuye la probabilidad de readmisión entre un 25 y un 18%. Vemos también que las mujeres presentan mayor probabilidad de readmisión que los hombres, que los consumidores de cocaína tienen un 19% más riesgo de readmisión que los consumidores de alcohol, mientras que los que consumen pasta base tienen un 38% más. Vemos un efecto similar entre los que presentan un compromiso biopsicosocial severo en comparación a los que tienen un compromiso leve. La interacción entre el estrato y la variable principal no fue significativa, y esto significa que el efecto no es significativamente distinto en transmisiones, ¿ya? Esto queda más clarito con este gráfico y podemos ver que los intervalos se solapan, pero el efecto sigue siendo significativo, excepto los modelos TT para la tercera admisión. Es normal que el intervalo se haga más ancho en admisiones posteriores porque el N se reduce y el baseline hazard es maleable. Entonces es completamente normal. A modo de discusión, con esta investigación encontramos un efecto consistente en que los programas de rehabilitación disminuyen el riesgo de readmisión. Los consumidores de cocaína pasta base tienen mayor riesgo de readmisión en comparación a los consumidores de alcohol. Las mujeres tienen mayor riesgo de readmisión en comparación a los hombres. Y los resultados de los 4 modelos ajustados sean idénticos, nos dice que la estimación no es sensible a los valores perdidos. Las limitaciones que tiene esta investigación es que podríamos estar dejando fuera variables importantes como la presencia de comorbilidades psiquiátricas. Decimos no incluirlo porque es una variable un poco problemática, que tiene una calidad cuestionable, así que preferimos dejarla fuera en este modelo. Tampoco diferenciamos entre distintos tipos de alta y resulta interesante poder diferenciar entre distintos tipos de abandono, como temprano y tardío, qué pasa con los expulsados y los que son referidos a otros centros, ¿ya? Y por último, y lo más clave, es que el supuesto que engloba todo el análisis es difícil de demostrar empíricamente. Es un supuesto base que se hace de forma teórica, porque no podemos saber con exactitud si la correlación entre individuos está provocada por heterogeneidad o por dependencia, pero asumimos que no son independientes entre sí. A modo de conclusión, podemos decir que los programas de rehabilitación funcionan para reducir el riesgo de readmisión si se completan satisfactoriamente. Es importante desarrollar estrategias para disminuir el abandono y aumentar el alta terapéutica. Nos parece interesante que trabajos posteriores se enfoquen en identificar elementos que aumenten el tiempo entre el alta y la recaída, a la vez que disminuyen el tiempo entre la recaída y la readmisión. Sin embargo, para que en Chile pueda realizarse, es necesario destinar más recursos para mejorar el seguimiento del paciente post-alta. Muchas gracias y ahora, si alguien tiene alguna pregunta, encantado de responder. Muchas gracias, José. Y por supuesto queda abierta no sé si el micrófono, pero al menos el chat para que puedan plantear sus preguntas. Se me había olvidado decirlo, pero, pero en la medida que vayan teniendo preguntas, por favor vayan anotando por el chat. No sé si hay preguntas para la presentación de José, así que las dejamos para después, pero esperamos un minuto. ¿Alguien puede? A ver, pregunta y respuesta. Ya hay Ahí hay una. una pregunta. Sí. ¿Se encontró La- alguna relación? ¿La lee eso. usted? No, no, léela, pero léela antes de responderla. Ya. ¿Se encontró alguna relación con la variable riesgo biopsicosocial? Sí. Encontramos que, aquí se puede ver, que las personas que tienen un compromiso biopsicosocial severo, en comparación a los que tienen un compromiso leve, tienen un 32% más riesgo de readmisión. Y los que tienen un compromiso moderado tienen un 8% más riesgo de readmisión en comparación a los que tienen un compromiso leve.
Súper. Rodrigo, espérate. A ver si, cómo se puede. eh, sí, ahí te van a dar acceso al micrófono, Rodrigo. Un segundo. ¿Aló? ¿Puedes o no? No, no te escuchamos. Ahí sí, ¿me escuchan? Ahí Sí, se escucha. sí, Rodrigo, por Hola ti. Álvaro, bueno, después me extenderé las felicitaciones, estoy fascinado con la presentación, algo que hubiéramos querido hace mucho tiempo y por fin dio a luz, lo encuentro fantástico. No, solamente como unas consideraciones es que te están trabajando con dos programas, que son los que tienen mayor cantidad de N en Senda, pero, ¿verdad? Pero hay otros programas, hay unos 5 programas más, que la gente pueda haber ingresado o readmitido, como dicen ustedes, pero a otro programa, ¿verdad? No al de población general, pero haber entrado al de infractores, gendarmería, etcétera. Entonces, como tener en consideración eso, que es la readmisión a este tipo de programa, pero puede haber ingresado a otro programa también financiado por Senda. Mi comentario va a, sería muy interesante quizá lo que los ingleses hablan, que es de trayectoria, porque acá estamos hablando más de episodio, ¿verdad? Que hablan de trayectoria o consideran el tratamiento cuando la persona está en un centro, egresa independiente del motivo, pero no pasa X tiempo y ingresa a otro programa. Ese programa también se considera un solo tratamiento. Siempre hay muchos vacíos. Entonces, más que hablar de un episodio que ingresa y egresa, a veces se concatenan episodio de tratamiento y se considera un gran episodio. Estoy seguro que los resultados pueden ser muy interesantes, ¿verdad? En medio de estas trayectorias o conjuntos de trayectorias de atención, que en Chile, bueno, no lo hemos podido hacer, pero con la base de datos que tienen, que es fantástica, sería súper desafiante. El último es que en estudios también con población general, que fue mi tesis, salió que la variable que tenía más impacto en abandono era la educación, el nivel educacional. Acá no veo que está tan potente. Me llama la atención que el nivel educacional no tenga el peso que yo vi en otra base de datos, que era por sobre incluso la pasta base a nivel educacional. Entre más bajo, tenía más impacto. No lo veo acá o no lo entendí bien en la gráfica. Así que eso por ahora. Después haré más preguntas. Y felicidades, José Ruiz Tyler. Gracias, Rodrigo. Sí, aquí también solamente como para hacer como la salvedad, los programas, nosotros consideramos, por ejemplo, en el caso de cuando hay una referencia, los consideramos, y esto también fue discutido ampliamente, como cuando había una referencia y un posterior reingreso, eso lo consideramos como un episodio de tratamiento, tratando efectivamente de generar esta idea de trayectorias. Eh, eh, Eso, principalmente. Pero muchas gracias. Creo que y sí tienes razón en el hecho de que hay muchos otros programas de tratamiento a los cuales eventualmente podrían ser readmitidas estas personas y tal vez estamos perdiendo parte de esas transmisiones por solo concentrarnos en los programas con mayor volumen de personas. ¿Les parece que sigamos adelante? De nuevo, por favor, en la medida que vayan teniendo preguntas, vayan incluyéndolas en el chat de preguntas y respuestas. De ahí las podemos ir comentando y, por supuesto, si hay necesidad de dar la palabra, lo podemos hacer también sin problema. A continuación va a presentar Carla Olivari. Carla Olivari ha trabajado desde los inicios de este proyecto. Parte de su tesis de magíster. Bueno, su tesis de magíster la desarrolló en el contexto de este proyecto y es más o menos lo que va a presentar en este momento en
en su presentación, en su investigación que se titula Los resultados de tratamientos y riesgos de readmisión en mujeres de programas de tratamiento para drogas específicos de mujeres versus programas de población general en Chile. Carla, muchas gracias. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, sí, como les contaba Álvaro a través del título, este estudio que les voy a presentar corresponde al cuarto objetivo específico del proyecto en general, y está enfocado principalmente en evaluar los beneficios que pueda tener el programa específico de mujeres, que como ahí decía Rodrigo, existen distintos programas, y entre ellos está un programa específico de mujeres, y entonces para evaluar los posibles beneficios que este programa tiene, quisimos compararlo respecto al programa de población general, todo esto aplicado a población femenina. ¿Por qué? Pero primero es importante entender cómo se llegó a la creación de un programa específico de mujeres en Chile, y esto guarda relación con una creciente, un creciente reconocimiento respecto a las necesidades particulares que tienen las mujeres con trastorno por uso de sustancias, y se han establecido la evidencia, hay abundante evidencia que indica que estos trastornos son bastante distintos entre hombres y mujeres, tanto en el inicio del consumo, el contexto de inicio, la edad de inicio, las causas que llevan a consumir, el progreso del trastorno, digamos, y también en la forma que se busca ayuda. Acá en estos recuadros quise resumir las principales características que tienen mayor prevalencia en las mujeres y que por lo tanto las diferencia de la población masculina, y que en el fondo explica por qué fue necesario generar un programa específico de mujeres. Por una parte, en las mujeres se observa que hay mayores barreras estructurales que tienen que ver con que tienen un menor nivel de instrucción, menor nivel de educación, una menor participación laboral, también una prevalente dependencia económica hacia una figura, o la pareja, o un hombre. También es más prevalente en las mujeres como la necesidad de responder de manera más, o le dan más importancia a responder de manera adecuada a las normas culturales que tienen que ver con el rol femenino. En el ámbito interpersonal se observa que muchas veces las mujeres con trastorno por uso de sustancias, hay otra persona con este tipo de trastornos en el entorno familiar. También se observa que el inicio del consumo es generalmente a través de una pareja. Entonces todo el ámbito interpersonal toma mucha más relevancia en el caso de las mujeres. También se observa que una de las consecuencias de los trastornos en las mujeres de consumo de sustancias está dado por dificultades en cumplir con el rol de madre o de cuidadora adentro de la familia, y eso a su vez genera como sentimientos de culpa y de vergüenza que en muchos casos puede llevarla a ocultar este tipo de problemas. Y de la misma forma, como está un poco más invisibilizado este tema en el caso de las mujeres, las familias de estas mujeres tampoco reaccionan de la misma forma que si se tratara de un hombre, y muestran menos como apoyo en que la mujer entre a tratamiento. Y muchas veces se prefiere que no lo haga porque es necesario que se quede en la casa para cuidar a los hijos, y es como la principal barrera que tienen las mujeres a la hora de poder acceder a un tratamiento. Además, desde un punto de vista también incorporando los aspectos más biológicos, que tienen que ver con las hormonas, las mujeres se ven más afectadas de forma más rápida por un trastorno por uso de sustancia. En el ámbito de la salud mental se observa que tienen una mayor prevalencia de comorbilidad, como trastornos del ánimo, depresión, ansiedad, trastorno alimentario. Y algo muy relevante también es que en el caso de las mujeres hay muchos más casos de violencia al interior de la pareja con la que sostiene esta relación, en que está también mediada por el consumo de sustancia y cómo se obtiene la sustancia.
que suele ser a través del hombre. Muchas veces también hay historia de abuso sexual en la infancia, y también se da con frecuencia cuando ya mujeres que están muy afectadas, en que entran en relaciones en las que el mecanismo, como no tienen acceso a trabajo o a una fuente económica estable, muchas veces hay un intercambio de la sustancia por relaciones sexuales. Y eso genera todo como un perfil que es más vulnerable, que hace a las mujeres más vulnerables. Ahí. Entonces, todo esto llevó a nivel internacional y luego a nivel nacional, llevó a generar críticas respecto del tratamiento de población general para las necesidades de las mujeres. De manera que ya en el año 2005-2006 se empezó a diseñar un programa específico de mujeres que pudiera justamente dar respuesta a todas las necesidades y en el fondo disminuir las barreras de acceso para las mujeres. Y ya en el año 2010 se implementa en varias regiones de Chile este programa específico de mujeres, que tiene características distintivas, como que el grupo de usuarias y también el grupo terapéutico, o sea, de profesionales, está compuesto solamente por mujeres, tiene infraestructura que permite que las mujeres que tienen niños menores de 5 años puedan asistir al tratamiento con sus madres, que es una limitante bastante importante. También se les da asistencia para transportarse a los centros de rehabilitación, y se da un énfasis en intervenciones que tienen que ver con la adquisición de nuevas habilidades parentales, porque este es como un tema muy potente en el caso de las mujeres con este tipo de trastornos, como toda la relación con cómo ser buena madre, y todas las relaciones al interior de la familia. También hay un training o una preparación para que puedan tener en el futuro una mayor autonomía económica, y también se da un énfasis especial a todas las problemáticas que tienen que ver con el rol femenino, que parecen ser muy importantes en el caso de estas mujeres. Si bien este programa se implementó ya en el 2010, hasta la fecha no se había realizado un estudio sistemático que permitiera evaluar de alguna manera cuáles son los resultados de este tipo de programa y si efectivamente tendría algún beneficio respecto al programa de población general. Porque en términos prácticos, desde una visión institucional, estos programas tienen una mayor complejidad organizacional y también requieren mayores recursos. Entonces, se transforma en algo importante poder ver si tiene algún beneficio o no. Y como ya hemos estado hablando, bueno, el outcome más relevante que tenemos en este caso tiene que ver con la readmisión al tratamiento, porque es un proxy de calidad en general, y por lo tanto la pregunta que guía esta investigación fue evaluar si completar un tratamiento estatal para trastorno por uso de sustancias en el programa específico de mujeres reduce efectivamente el riesgo de readmisión en comparación con el programa de población general en población femenina. Como objetivo general, entonces, se planteó estimar y comparar el riesgo y tiempo hasta la readmisión entre mujeres usuarias del programa específico de mujeres y del programa de población general entre los años 2010 y 2019, considerando el resultado de tratamiento previo a la primera readmisión, es decir, si completaron el tratamiento o no lo completaron. Como objetivos específicos se planteó, por un lado, algo muy descriptivo, que es describir la tasa de incidencia en cada uno de la readmisión en cada uno de los programas. Por otra parte, estimar el riesgo y el tiempo hasta la readmisión en cada tipo de programa, condicionando por el resultado del tratamiento previo. Y en tercer lugar, elaborar algunas recomendaciones que pudieran servir a mejorar los programas implementados en Chile. La hipótesis es que aquellas mujeres que entran al tratamiento específico de mujeres y que logren completar este programa debieran presentar un menor riesgo de readmisión en comparación con las usuarias del programa de población general. Asumiendo que en la medida que el programa específico de mujeres atiende de manera más focalizada a las necesidades de las mujeres, ellas adquirirían un mayor número de habilidades y competencias que les permita enfrentar los episodios de recaída sin tener que necesariamente volver a entrar a tratamiento.
Bueno, acá pasamos a la parte de materiales y métodos. Este fue un estudio de cohorte retrospectiva. La muestra final de estudio fue de 8.200 mujeres que ingresaron al programa específico de mujeres y 13.178 que ingresaron al de población general. Aquí tenemos un diagrama de cómo se fueron normalizando los datos, que después se puede ver con más detalles si alguien quiere. Bueno, los datos fueron sacados del PISTAT, como ya lo comentó José y Álvaro, y el enfoque analítico que se utilizó fue justamente con la idea de evaluar como las trayectorias en estos ambos tipos de programas. Se realizó un análisis de supervivencia multiestado paramétrico. Acá tenemos un diagrama, un esquema del modelo que se modeló, que se generó, que tiene 4 estados. El primero es la admisión, luego hay 2 estados competitivos que pueden ser completar el tratamiento o bien egresar sin completarlo, y un cuarto estado que es la readmisión al tratamiento. Y tenemos las distintas transiciones. Entonces lo que se hizo fue estimar la probabilidad de transición en ambos programas y ver cómo se comportaban estas probabilidades. Y bueno, como ya les había adelantado, la hipótesis en el fondo es que aquellas mujeres que pasan por el programa específico mujeres debieran tener una mayor probabilidad de transitar a completar el tratamiento y luego una menor probabilidad de readmisión. Entonces, la variable de exposición va a ser el tipo de programa, la variable de respuesta final en este caso va a ser la readmisión o no a tratamiento. El modelo, después lo vamos a ver con más detalle, fue ajustado por 9 variables y se estimaron las probabilidades de transición para 3 ventanas temporales, que son los 3 meses, 1 año y 3 años. Acá un poco la parte de los métodos, de cómo se fue ajustando el modelo. Primero lo que se hizo es que para cada transición se buscó aquella distribución de probabilidad entre estas 9 distribuciones estándar, se buscó aquello que se pareciera más a los datos, a la curva de los datos observados. Luego, a través del uso de la Kike Information Criterion, se fueron escogiendo el que tuviera menor puntaje, el modelo que tuviera menor puntaje, y también se escogió aquel modelo que tuviera la menor raíz del error cuadrático medio. Entonces, como les decía, el modelo fue ajustado por 9 variables y hubiera sido demasiado engorroso estimar modelos para la combinación de las categorías de todas estas variables. ¿Y por qué era necesario ajustar todas estas variables? Bueno, porque el perfil de mujeres que entran al programa específico de mujeres respecto al de población general son bastante distintas, pero a nosotros nos interesa ver cuál era como el efecto del programa. Entonces la estrategia que se utilizó, en vez de hacer muchas combinaciones entre las variables, fue generar 2 mujeres hipotéticas tipo que tuvieran características como medias de la mujer que entra a los programas de droga, y entonces una vez ajustadas todas estas covariables se comparó como el efecto que tiene el programa en sí. Entonces esto se tradujo en una simulación y para poder contar con un mayor poder estadístico se simularon 100.000 veces las trayectorias basadas en las probabilidades observadas de las 9 variables fijadas, y luego se hizo una nueva simulación que se repitió 1.000 veces para poder estimar los intervalos de confianza para cada transición. Aquí ya llegamos a la parte de resultados, donde partimos con una tabla descriptiva, donde se puede ver que efectivamente las mujeres de ambos programas tienen perfiles muy distintos, y las mujeres del programa específico de mujeres tienen trastornos más severos. Eso como se caracterizan como trastornos más severos, tanto por el tipo de sustancia, que tienen un mayor consumo de pasta base, el patrón de consumo también es más severo, con una mayor proporción de mujeres que consumen diariamente, un estatus biopsicosocial también severo respecto a las mujeres de población general, y en general también viven de allegadas o con familiares, y también relacionado con esto se observa que tienen una mucha mayor proporción de mujeres que entran al programa residencial.
La tasa de readmisión en el programa específico de mujeres fue de 85 por cada 1.000 personas al año, en cambio en el de población general fue de 55 por cada 1.000 personas. Acá tenemos una tabla que indica las probabilidades de transitar entre los estados del modelo que les presenté antes. Acá yo puse solo la ventana de los 3 años, porque en realidad la estructura de los resultados era la misma para los 3 meses, el año y los 3 años. Entonces, como para poder resumirlo mejor y no mostrar toda la tabla, escogí los 3 años donde se observa que en realidad no existen diferencias importantes, por ejemplo, en la probabilidad de pasar de una admisión al programa a una alta terapéutica. En el caso del programa específico de mujeres es un 0.34 y en el del programa mixto es un 0.3. Del mismo modo, a los 3 años, una mujer que fue admitida tiene un 0.23 de egresar sin haber completado el tratamiento y un 0.26 en el programa, perdón, en el programa específico para mujeres, un 0.23, y en el mixto un 0.23, un 0.26. Y además, se observa entonces que no existen diferencias importantes entre ambos programas en general. Del mismo modo, acá también se observa que una mujer que ya completó el tratamiento en el específico de mujeres tiene un 0.4 de probabilidades de readmisión, y en el de población general tiene 0.38, y además que los intervalos de confianza se sobreponen. Lo que sí, esto se repite para aquellas mujeres que no terminaron el tratamiento, tienen 0.21 probabilidades de ser readmitidas en el específico de mujeres y 0.19 en el mixto. El hallazgo más relevante, bueno, por un lado decir que entonces no existen diferencias significativas en la probabilidad de readmisión entre ambos programas, pero lo que sí se observa en ambos casos, y que resulta muy interesante, es que y que se invierte respecto a lo que nos había presentado José, es que aquellas mujeres que sí completaron el tratamiento presentan prácticamente el doble de probabilidad de readmisión que aquellas que no lo terminaron. Y que entonces este es como el mayor desafío a la hora de interpretar los resultados de este estudio. En relación al tiempo que transcurre desde que la mujer egresa hasta la readmisión, tampoco se encontraron diferencias entre ambos programas, y también se encontró que las mujeres que completaron el tratamiento demoran menos en ser readmitidas que aquellas que no lo completaron. Y también esto fue muy similar en ambos programas. Ahora, ¿cómo interpretamos estos datos? La readmisión en sí como proxy o de calidad o de recaída es difícil de interpretar en este caso, porque como nos había relatado José, es un trastorno crónico en el cual se podría esperar que una readmisión fuera algo común dentro de la trayectoria de un usuario de este tipo de tratamiento. Sin embargo, igual es necesario hacer una lectura de qué significa esta readmisión, y para el caso de este estudio se plantea que en realidad la readmisión, bueno, por sí sola es muy difícil de evaluar. De hecho, bueno, entre nosotros lo discutimos bastante, si podía significar un evento positivo en la medida que la mujer reconoce al centro de rehabilitación como una red de apoyo, y esto podría ser como una ganada por parte del sistema de tratamiento, o bien como un fracaso, porque en el fondo la mujer no pudo adquirir todas las habilidades que se habían propuesto para justamente prevenir la recaída. Pero pensamos que lo más importante para hacer una interpretación más rigurosa de lo que es la interpretación de la readmisión sería poder contar con los datos del MinSal, que Álvaro ya nos había contado que eso se intentó en un principio, y que ahora, luego de este estudio, seguimos pensando que sería lo óptimo poder contar con esos datos y hacer el cruce, porque en el fondo necesitamos ver
cómo las usuarias están interactuando con la totalidad del sistema de salud, que si está efectivamente integrado, lo que debería suceder es que la mujer la mujer logra darse cuenta que está teniendo o que puede venir un episodio de recaída, y lo primero que debiera hacer es recurrir a la primera barrera que tiene el sistema, que es a la atención de salud primaria, y ahí hacerse todos los esfuerzos para poder contener y activar todas las redes de apoyo, con miras a que no tenga que necesariamente volver a ser readmitida, porque en el fondo es lo más costoso y es la forma en que como que es no se están maximizando los recursos. En cambio, entonces eso, la readmisión sería un evento que en el fondo está al final de todas las estrategias. Si la mujer es readmitida, quiere decir que no hubo la posibilidad de prevenir esta readmisión. En cambio, si en el caso en que el sistema no se esté usando de manera adecuada y esté funcionando de una manera más fragmentada, podría darse que las mujeres tienen como una relación más directa y representan más bien una población cautiva respecto del centro de rehabilitación, que es la forma que menos maximiza los recursos del sistema, y en ese caso sería la readmisión un fracaso por parte de los centros, porque en el fondo no están dando todas las herramientas para que se pueda usar de manera más apropiada los recursos que tiene el sistema. Entonces, en el fondo, se espera que poder hacer una evaluación más acuciosa, considerando los datos de utilización de otros servicios. En las recomendaciones, bueno, en general tiene que ver con que ojalá integrar en el SISTRAT, en la base de datos, otras variables que también puedan darnos luces o más luces sobre qué significa la readmisión, y esto podría ser a través de otros indicadores que podrían estar acompañados del riesgo de readmisión, y podría darnos luces como si es un evento favorable, entre muchas comillas, o no. Y entonces esto podría estar acompañado por indicador de funcionamiento social, comisión de delitos, la existencia o no de experiencias traumáticas, la existencia o no de dependencia económica, que son datos que hasta el momento no pudimos contar con ellos. También se recomienda como revisar el concepto de género que orienta a estos programas, al programa específico de mujeres y también a todos los otros programas que carecen de una perspectiva de género, porque finalmente el programa específico de mujeres se ha transformado en un espacio que atiende principalmente a las necesidades de mujeres con hijos que tienen trastorno por sustancia, y se está dejando de lado un poco a otros grupos poblacionales que también pudieran requerir un programa con énfasis en los roles de género. Bueno, las limitaciones tienen que ver también con lo que nos habló José, que tiene que ver con que cierta información clínica relevante como la comorbilidad psiquiátrica no está presente en el SISTRAT, y la calidad de la información a veces en ciertas variables era como dudosa, y también es posible que haya confusión residual por variables no medidas, y en este caso tampoco se consideró la posible interacción entre variables. En estudios futuros, bueno, como ya les conté latamente, la idea sería seguir con un enfoque cuantitativo, con esta idea de las trayectorias, pero incluyendo la utilización de otros servicios como son las hospitalizaciones, la entrada a urgencias, por ejemplo, y también se propone llevar a cabo estudios cualitativos que permitan entender desde la perspectiva de las usuarias qué sería lo que las lleva a iniciar una readmisión. Si tiene que ver en todos los casos, por ejemplo, con una recaída, o tiene más bien que ver con una dificultades económicas, con dificultades de vivienda, y eso sería muy interesante poder conocerlo para poder distinguir efectivamente de qué está compuesta esta readmisión y cuáles son las causas reales. Esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Está abierta el chat de preguntas y respuestas. En principio, Rodrigo Portilla pregunta
no recuerdo si está el dato dentro de la tabla que pusiste, si cuántas mujeres en el programa de población general está en los programas residenciales. No me acuerdo yo, la verdad, no recuerdo si está en la tabla descriptiva ahí. Acá está. En la última fila tenemos que en el programa mixto solo un 4.6 de las mujeres está en el programa de residencial, perdón. En cambio, en el programa específico de mujeres, esta proporción llega a un 40.5. Es muy importante la diferencia que hay. Excelente, muchas gracias. Esa era la pregunta. Y confirma el recuerdo que tenía Rodrigo, de que eran efectivamente una proporción muy menor. ¿Alguna otra pregunta? A ver, aquí hay una. Vale. Lo voy a leer, ¿ya? Tú después contestas. A mí me gustaría mucho ver una continuación de este estudio, pero desde una perspectiva de métodos mixtos, tal vez. Sí, que es lo que proponía Carla. Con una perspectiva de género, justamente dadas las características iniciales que se describieron para las mujeres que entran a estos programas, cómo interactúa sobre la probabilidad de readmisión, por ejemplo, la violencia en la pareja o las limitaciones estructurales, y si ya les es más difícil ingresar a los programas, ¿por qué las familias no las apoyan? ¿Cómo eso puede también afectar las readmisiones? ¿Quién lleva a las usuarias a los programas, dado que es habitual que los hombres son llevados a los programas por las mujeres? Tantas preguntas interesantes que surgen. Creo que hay varias preguntas como comentarios. No sé si hay algo que tú quieras comentar, Carla. Bueno, a nivel internacional se ha establecido de forma importante que las experiencias de violencia, de trauma, son como un foco importante a tratar en este tipo de trastornos, que hay no sé, aquellas mujeres que sí tienen experiencias traumáticas, sería como un foco específico que tiene que ser abordado terapéuticamente. Lamentablemente en nuestro caso no contamos con ese dato, pero sí en otros estudios de otros países se observa que esa edad como que se pide cada vez más que haya un foco que ponga énfasis en ese aspecto. Y claro, en las limitaciones poníamos que ojalá en el futuro el CISCAT pueda ir incorporando nuevas variables que nos vayan informando de una forma más específica, como para caracterizar las trayectorias que han tenido estas mujeres y de qué manera, por ejemplo, en el caso de la violencia, puede ser un aspecto importante. Yo creo que, o al menos las prevalencias de violencia al interior de la pareja son muy altas en las mujeres con trastorno por uso de sustancias, y creo que esto tiene todo que ver, como en el caso de los trastornos por uso de sustancias, mucho como con el medio en el que está inserta la persona y cómo se hace entonces para desestructurar todo ese enjambre de relaciones que finalmente son nocivas para la mujer y también para el hombre. Y eso en términos como de integración social creo que es un desafío gigantesco que tiene para el caso, por lo menos, bueno, creo que para hombres y mujeres, pero sacar a una mujer de todo ese entorno, con todas las dificultades económicas que esto puede tener y con el cuidado de los niños, es como un problema mayor, pero sí, es un dato súper importante. Y un comentario, Rodrigo, sobre que la experiencia de trauma está efectivamente muy presente, pero para todos los géneros. Bueno, muy bien, muchas gracias. Continuamos para ver la presentación de Andrés, quien nos va a estar presentando el trabajo donde examina, donde compara los resultados del tratamiento bajo dos diferentes modalidades, que son las modalidades residenciales y las modalidades ambulatorias. Ahí les va a contar en mayor detalle. Muchas gracias, Andrés. Adelante. No sé si se escucha. Se escucha y Buenos días. Ok. Bueno, mi nombre es Andrés González, soy asistente de investigación del proyecto
que lidera Álvaro, y en esta instancia haré un resumen del artículo Ambulatorio Residencial, un análisis multiestado de la readmisión a tratamientos en personas recuperándose de trastornos por uso de sustancias. Bien, los trastornos por uso de sustancias son una de las principales causas de mortalidad, morbilidad en el mundo y se asocian a múltiples problemas de salud y vulnerabilidad social. Para responder a ellos, los tratamientos buscan reducir el uso problemático, disminuir síntomas, mejorar el estatus de salud y funcional y modificar el contexto en que el abuso o el consumo problemático ocurre. Hay muchos tipos y modalidades. Nosotros nos centramos y agrupamos en residenciales y ambulatorios. Los residenciales apuntan a personas vulnerables con mayor dependencia, etc. Y se espera una duración de 12 meses y se entregan 7 días a la semana. Bueno. El ambulatorio, en cambio, es un perfil de pacientes menos vulnerables, ejemplo, estudiando o trabajando. Se espera que duren 6 a 8 meses y la atención se entrega 2 a 5 días a la semana. Bueno, en ese contexto, ¿qué preferir? ¿Residencial o ambulatorio? Algunos autores señalan que los residenciales, digamos, y los pacientes que asisten a estos tratamientos tienen menores efectos negativos futuros. Otros dicen que no hay diferencia significativa entre uno y otro. Y hay un tercer grupo que dice que es un debate sin sentido, añejo, y porque persiguen perfiles distintos estas modalidades, y hay otras variables que explican mejor las diferencias entre uno y otro. Hasta ahora, los estudios se han centrado en que comparan uno y otro en una sustancia o grupos de ellas, por ejemplo, opioides, en enfoques terapéuticos distintos, ejemplo cognitivo-conductual, subpoblaciones, veteranos en Estados Unidos, por ejemplo, tiempo acotado de seguimiento, 6 meses a 1 año. Bien, como dijimos, una de las razones por las que este debate se ha dejado de lado radica en las importantes diferencias basales entre pacientes de tratamiento ambulatorio y residenciales, pero también en preferencias por distintas modalidades. Los residenciales son 2 veces más caros, más o menos, que los tratamientos ambulatorios intensivos, por ejemplo. La decisión de asignación a tratamiento a menudo depende del criterio práctico de los centros y su idea de usuarios para cada tratamiento. Sumado esto a la disponibilidad, por ejemplo, en un contexto en que Chile al 2018, 1 de 10 usuarios problemáticos fueron tratados en un tratamiento de este tipo, según el 13º Estudio Nacional de Uso de Drogas en la Población General, y por tanto, no tanto de la efectividad y la eficacia empírica de ellos. Adicionalmente, existe poca evidencia sobre la manera en que las modalidades de tratamiento, los resultados y subsecuentes se despliegan a lo largo del tiempo. De ahí que falta una perspectiva de enfermedad crónica. Bueno, ¿cómo evaluar la eficacia o la efectividad de un tratamiento? Una forma es ver si completa un paciente o no el tratamiento, o abandona o termina ese tratamiento por alta administrativa, por infringir la normativa, por ejemplo. Y otra forma también es la readmisión, que puede ser vista como una medida indirecta de recaída o punto en que el paciente pierde o teme perder el control de su comportamiento, ya sea porque no cuenta con redes de apoyo, etc. Ambas medidas han sido reconocidas como protectoras de otros resultados asociados a uso de sustancias, como criminalidad, funcionamiento social, estado de salud general, entre otros. Bueno, Senda es una de las instituciones que cubre mayor parte de la demanda por tratamiento y de aquellos que tienen seguro de salud público. Define los estándares de tratamiento, los compra y supervisa el cumplimiento de esos estándares. Atiende alrededor de 15.000 personas al año y monitorea la mayoría de los tratamientos públicos. Bueno, el 2009 se implementa el SISTRAT, que es el Sistema de Información y Gestión de Tratamiento, que es una plataforma centralizada que reúne características del perfil de consumo del centro de tratamiento, al ingreso y egreso, el estado de salud y funcionamiento del paciente. Es en ese contexto que nosotros nos planteamos estimar los efectos de la modalidad de tratamiento por trastornos por uso de sustancias, ambulatorios versus residenciales, en subsiguientes readmisiones a estos tratamientos. Bueno,
usando datos administrativos de tratamiento del CISTRAT, alrededor de 109.000 registros de alrededor de 85.000 pacientes adultos, cursando tratamientos desde el 2010 al 2019, generamos una muestra comparable de pacientes en tratamientos residenciales y ambulatorios en base a las 14 variables listadas que están acá. De manera que lo único que diferencia a un grupo de otro sea el haber cursado un tratamiento residencial o ambulatorio. Esa es como la idea. Bien, las variables de exposición es la modalidad de tratamiento a la base, que es ambulatorio residencial, y las variables de resultados son las readmisiones. En este caso, experimentar una primera a cuarta readmisión en el periodo posterior al primer tratamiento, controlando por completar o no cada tratamiento. Bueno, el plan de análisis se imputaron algunas variables con casos perdidos, que son del 0 al 8%. Se generó una muestra comparable y balanceada, como dijimos, en base a las 14 características variables mencionadas, buscando minimizar las diferencias promedio estandarizadas entre el grupo de ambulatorios y residenciales, de manera que, como dijimos, sean comparables. El análisis principal se generó un modelo multiestado en base a la combinación de los 4 modelos de supervivencia por cada readmisión. Entonces era cada transición de admisión a readmisión, de primera a segunda readmisión, etc. Y en la que los tiempos transcurridos en cada estado y previos desde la readmisión influyen en la probabilidad de que ese evento se produzca. Que esa es la propiedad, por así decirlo, semi-Markov. Seleccionamos las distribuciones para cada transición de supervivencia con mayor parsimonia, en base al menor valor en el criterio de información acá que o AIC. Simulando 100.000 pacientes, en base a los parámetros de cada modelo de supervivencia, se estimaron las probabilidades de transitar a un siguiente estado a los 3 meses, 1, 3 y 5 años. Los intervalos de confianza se calcularon en base a 1.000 remuestreos bootstrap, por así decirlo. Y el análisis secundario se presentará uno de los 4 que realizamos, en este caso, modelo multiestado flexible y una versión extendida del modelo Cox. Bien. ¿Qué es lo que las ecuaciones aquí abajo nos muestran más o menos cuál es cómo está compuesto el modelo multiestado? Está la modalidad de la base y se le va añadiendo si se completa o no cada tratamiento, más el tiempo que lleva desde el ingreso al primer tratamiento, que es como, por así decirlo, la parte, la propiedad semi-markoviana o la violación del supuesto Markov. Bien, en la primera figura podemos ver el modelo multiestado, el esquema multiestado de readmisiones sucesivas. Hasta la cuarta readmisión se abarca el 99,1% de los registros. El resto son registros de personas que tuvieron quinta, sexta, hasta incluso décima readmisión. En unos casos muy pocos, pero existen. ¿Por qué se eligieron 4 readmisiones? Porque a partir de una encuesta de Estados Unidos, las personas respondieron en promedio a haber tenido 5 intentos de recuperación en sus vidas. Y como la readmisión podía ser como un proxy de este elemento, elegimos esa cantidad. Generamos, bueno, una muestra balanceada que tomó el 90% de tratamientos residenciales pareados con el 16% de tratamiento ambulatorio de la base. Un total de 11.456 pares de tratamientos comparables. Es decir, con un perfil de vulnerabilidad, patrón de uso, escolaridad, región, comorbilidad, etcétera, comparable. Me pasé. Ahí. En la segunda figura vemos el balance. La diferencia promedio, si ustedes pueden ver acá, entre antes y después del matching, la diferencia promedio estandarizada era amplia en buena parte de las variables. Por ejemplo, los tratamientos ambulatorios fueron entregados en centros públicos casi 2 veces más que los tratamientos residenciales. En cambio, una vez pareados los grupos,
hechos similares, las diferencias fueron casi nulas, todas las variables a nivel agregado, salvo la fecha de ingreso, que decidimos relajarla a una diferencia de 0,16, porque no era necesario que los pares de tratamiento ingresaran, por así decirlo, el mismo día a un tratamiento. Bien, aquí vimos cada transición parte por parte. Para las transiciones de admisión a readmisión y de readmisión a segunda readmisión, las distribuciones con mayor parsimonia fueron la gama generalizada, y la tercera y cuarta, en cambio, fue el modelo log normal. Ambos modelos son bastante flexibles, con varios parámetros, y no asumen hazards proporcionales entre los dos grupos. Es decir, las diferencias de riesgo entre ambulatorios y residenciales no son constantes en el tiempo, o no se asume que son constantes, sino que dependen del tiempo. Bien, a partir de la tabla se puede indicar que los pacientes en tratamiento residencial a la base reingresan por primera vez 2 veces más rápido en promedio que los ambulatorios. En cambio, para posteriores readmisiones no se ven esas diferencias. En la figura podemos ver, aquí comparamos un modelo no paramétrico sin controlar por el tiempo que le tomó al paciente llegar a esa transición, ni por completar o no el tratamiento, y el paramétrico, que sería controlando por esas variables. Se puede ver que son bastante similares cada una de las líneas, los distintos colores, y que el único transición que hay diferencia es la primera, en la admisión a la readmisión, que en el resto no se producen esas diferencias. Bien. Acá vemos ya, se mezclan los modelos y se presentan las probabilidades condicionales de transitar a cada estado. ¿Ya? Aquí vimos en la figura 1, utilizando un modelo multiestado no paramétrico, es decir, como un Kaplan-Meier multiestado, que son sin controlar por ninguna variable, sin asumir ninguna distribución latente y solo con los datos observados, permite ver que de 3 a 5 años, es más o menos como esto, perdonen mi pulso, los pacientes en residencial a la base tienen mayor probabilidad de transitar a readmisión. En las siguientes readmisiones no se observan estas diferencias. Son bastante similares las probabilidades. En la figura 2 podemos ver ya el modelo paramétrico que combina todos los modelos con menor AIC que habíamos dicho antes, y manteniendo constante si una persona completó o no el tratamiento en cada etapa y el tiempo de seguimiento. Y se puede ver que los residenciales a la base acá tienen mucho más, mayor probabilidad de transitar una primera readmisión que los ambulatorios, algo que no se replica de ahí posteriormente. Al menos 1,2% más, que es a los 3 meses. De ahí las diferencias se van ampliando. Bien, generamos 2 modelos estratificados por eventos acumulados, que esto es el análisis de sensibilidad, y con varianza robusta a anidación por paciente. Los análisis de sensibilidad también arrojan algo similar, es decir, el haber cursado un tratamiento residencial a la base se asocia con un riesgo 15% mayor de readmisión. Y bueno, y si desagregamos, introducimos un efecto de interacción de este tratamiento a la base con cada readmisión, vemos que el efecto de haber cursado un tratamiento a la base tiene un riesgo de experimentar readmisión 37% mayor, no así los posteriores. Bien, las conclusiones. A partir de todo esto podemos ver que la modalidad residencial de tratamiento a la base no reduce la probabilidad de readmisión, como en un principio nosotros nos inclinamos a pensar. De hecho, más pacientes experimentaron readmisión a tratamiento. Hay ciertos factores que pueden contextualizar los hallazgos. Primero es como un efecto de superposición de tratamiento o crossover, que son usuarios que pasan de tratamiento residencial a ambulatorio para reintegrarse, entendiendo como un continuo de cuidado. Por ejemplo, el 18% de los residenciales fueron readmitidos a un tratamiento ambulatorio después, versus un 15% que volvió a un tratamiento residencial. El resto
de ese porcentaje fueron personas que no volvieron al tratamiento, por cierto. De la misma manera, el 7% de los ambulatorios fue readmitido en tratamientos residenciales. Entonces ahí ya se empiezan a combinar. Versus un 16% que volvió a uno ambulatorio. También se tienen que ver, digamos, los nuevos lineamientos del SENDA. A pesar de que el convenio SENDA-MinSal establecía que el residencial duraba 12 meses, más que el residencial, versus 6, más que el ambulatorio, 6 a 8 meses, ya en el 2018 el estudio de IPRES-UC constata que la duración se revierte buscando referir residenciales antes a otros tipos de servicios, por lo que el abandono es menos probable que ocurra si el residencial empieza a durar menos, y por tanto la readmisión pasa a ser un poquito más probable si los lineamientos es como referirlo a otro tratamiento. Por otra parte, el criterio de completar el tratamiento y ser readmitido debe ser problematizado. ¿Qué significa esto? Completar no es necesariamente bueno por sí. Hay veces que la gente no completa, sobre todo los residenciales, porque han alcanzado un nivel de autonomía o han conseguido una oportunidad laboral que no les permite asistir 7 días a la semana, por ejemplo, al tratamiento. Y por otro lado, las readmisiones no son necesariamente, tienen que ser mirados como un resultado negativo, sino que pueden expresar involucramiento en tratar los síntomas antes de que empeoren o de que eso signifique una recaída o un empeoramiento del patrón de uso o de abuso de sustancias. De ahí que estos hallazgos no son suficientes para señalar que los tratamientos ambulatorios son más efectivos que los residenciales. Bueno, hay varias limitaciones que voy a nombrar muy someramente, pero que son base a datos administrativas, que están más o menos estandarizadas, el parimento 1 a 1, ¿por qué no 1 a 2? Ustedes las pueden leer con mayor extensión. Pero sí me quiero quedar con en que este estudio busca ser relevante en un contexto en que, por ejemplo, en Inglaterra o en Estados Unidos se ha discutido fuertemente el rol de los tratamientos residenciales y eso ha venido aparejado también de una reducción de su financiamiento en los últimos años. Por otra parte, el COVID-19 también ha impactado negativamente en su oferta y ha hecho replantearse las características de los tratamientos residenciales. Y también este estudio busca contribuir a estudiar dinámicas longitudinales de tratamiento usando un modelo de múltiples estados versus a otros estudios que se preocupaban, digamos, de un modelo al primer evento o eventos no concatenados, que es como a la primera readmisión. Y también busca contribuir a estudiar datos empíricos en Latinoamérica con datos de más de un centro y más de una región, utilizando un periodo de seguimiento de 10 años, versus a otros estudios que tenían un tiempo de seguimiento de 1 a 5 años, y proporcionando múltiples análisis de sensibilidad, de los que aquí podemos, por la extensión, podemos ver solo unos pocos. Bien, entre los desafíos está estudiar las trayectorias con paquetes de tratamiento, que es como el Continuing Care Package, que es lo que había hablado Rodrigo en su oportunidad, y que también lo que había mencionado Eastwood en un estudio en 2018 en Inglaterra, es poder ver estos tratamientos como, por ejemplo, personas que pasan automáticamente de un residencial a un ambulatorio, por ejemplo, etc. De igual manera, podría ser interesante ver otros programas del SENDA, por ejemplo, SENDA Oportunidades, acceso a vivienda, empleo y otras áreas de participación, y ver resultados como el TOP, que es Treatment Outcome Profile, que permite ver otros resultados más allá de la readmisión o completar el tratamiento, que es la reducción de consumo, ocupación posterior, etc. Bueno, muchas gracias. Esa sería como la presentación. Muchas gracias, Andrés. A ver, Rodrigo tiene un comentario aquí, lo voy a leer textual.
Ya desde 2007, en la OOTT de Senda, las orientaciones técnicas de Senda, se señala que el plan residencial tiene una duración de 3 a 12 meses. Y efectivamente se ha intencionado que la permanencia sea la menor posible para proceder a otras modalidades. Se habla ahora de modelos mixtos o de ambulatorios con camas, por ejemplo. Pero la forma de financiamiento de Senda sigue atemorizando y dificultando esa mirada. Gracias, Rodrigo. Es parte de lo que hemos conversado hartas veces. En parte, cuáles son esas barreras, cuáles son las posibilidades de implementar también trayectorias de tratamiento más flexibles o planes de tratamiento más flexibles. Por ejemplo, donde la fase de desintoxicación, tal vez residencial muy breve, después ambulatorio en diferentes intensidades, pueda tal vez facilitar y hacerse cargo parte de los hallazgos que hemos observado nosotros y también que observaron, por ejemplo, en el estudio de evaluación que hicieron en la Católica, en el Centro de Justicia y Sociedad, con la DIPRES. Y, a ver, hice un comentario, sorry Andrés, me tomé la palabra. Sí, está bien. Constanza Silva. Andrés, súper interesante tu charla, saber mucho del tema, sin saber mucho del tema, ¿crees que la efectividad de estos tratamientos puede estar influenciada por el tipo de sistema de salud? Comentaste, por ejemplo, que en Estados Unidos está full privado y en UK como solamente público, si eso pudiera estar afectando parte de estos resultados. Sí, o sea, yo no sé si me di a entender bien. Quería decir que justo esta reducción de los tratamientos residenciales se había producido tanto en UK como en Estados Unidos, y se está siendo discutida. Hay una noticia que publica la BBC el 2018 en que se decide retirar una gran parte del porcentaje por ejemplo, en Inglaterra, una gran parte del porcentaje de la financiamiento a los programas residenciales y claro, estudiar si puede estar influenciado por el sistema de salud, por ejemplo, si se produce en dos perfiles tan distintos, cabría preguntárselo si es solo una cosa que tiene que ver con el sistema de salud o es un movimiento, por así decirlo, más general. Súper. Muchas gracias. Bueno, ahora como también está en el programa, voy a dar paso a algunos minutos donde Jaime Zapag y Jorge Gaete, en ese orden, van a decir algunas palabras en términos como de discusión, comentarios que intentan englobar parte de lo que hemos visto en las presentaciones y también del trabajo que hemos desarrollado en estos últimos 3 años. Jaime, parte tú. Bueno, muchísimas gracias Álvaro. En primer lugar, bueno, agradecer a Álvaro por haberme invitado a ser parte de este proyecto junto a Jorge. Felicitar a los 3 ponentes, me parecieron muy buenas las presentaciones orales también. Habíamos visto parte de los escritos, ¿cierto? A José, a Carla y a Andrés. Y obviamente cuando nos planteamos una reflexión general sobre este tema tan importante, tenemos que levantar la pregunta de por qué es tan relevante hoy abordar este tema del consumo. Y van a surgir distintas ideas respecto a eso, y más que solo responder a esa pregunta que es bastante clara y donde hoy hay además una oportunidad por los procesos de cambio a nivel del país en pensar en formas distintas de abordar las temáticas, la pregunta es cómo podemos hacerlo todavía mejor o mejor, sin querer calificar lo que ha pasado hasta ahora, ¿cierto? En ese sentido creo que este aporte del proyecto es súper atractivo, poder contar con una base de datos amplia. Ojalá hubiéramos podido también contar con la base de datos de salud y poder integrarlas, que es como el paso que quedó como un poquito pendiente, se hizo todo lo posible, pero ya el solo contar con esta base de datos y mirar lo que pasa con cada una de las personas que ingresa y sobre todo este enfoque más poblacional y centrado en las trayectorias como se planteaba ahí,
es súper importante, creo que es un avance significativo. Y nos hace pensar el por qué no siempre para responder preguntas atractivas de investigación tenemos que levantar datos nuevos, sino que muchas veces podemos con datos que se han ido levantando en el tiempo, muchas veces con apuestas de monitoreo, por ejemplo, de mejora continua, podemos mirarlos ahora como conjunto en un proceso retrospectivo y obtener conclusiones que son atractivas para la toma de decisiones. Ahora, pareciera ser obvio, y yo creo que ha ido surgiendo en esta discusión, que el poder enfrentar este problema del consumo debe ir mucho más allá de un enfoque sanitario. Yo trabajo obviamente en el mundo de la salud pública, pero entendemos también ese concepto como una apuesta mucho más amplia. Y en ese sentido, claro, cuando hablamos de consumo de sustancias tenemos que pensar en cuáles son los determinantes que están detrás y cuáles son los factores que van también incidiendo en estas trayectorias. Y en ese aspecto, si miramos los determinantes, la clásica definición de determinantes sociales, vemos los factores ambientales, los psicosociales, los factores genéticos, biológicos, y el cuarto determinante es el propio sistema de tratamiento o el sistema de respuesta. En este caso, nos estamos centrando exclusivamente en una parte de ese sistema de respuesta que es el componente de tratamiento que ofrece Senda, en particular a la población que tiene acceso a ello. Y ahí entonces podemos, yo creo, hacer una reflexión preliminar, decir, bueno, el país ha podido ir avanzando en contar con un sistema mucho más estructurado. Si uno compara, a mí me ha tocado viajar bastante, conocer distintos contextos, países y su sistema de tratamiento, y en general lo que ha ido levantando Chile en el tiempo es bastante atractivo, interesante, y claro, hoy poder mirar y decir, bueno, cómo ha funcionado eso, cuál es el impacto que tiene, es fundamental. Este proyecto en particular asume una mirada longitudinal y de articulación sistémica, donde, claro, todavía podemos potenciar más aquellos espacios que no están cubiertos para poder integrarlos, en mirar todo esto como un verdadero sistema, pero creo que ya en sí mismo es un avance importante, mirar no solamente un momento o dos momentos, sino mirar esto en el tiempo, y además entendiendo que las personas cursan por distintas modalidades de programa, es súper interesante. Respecto al la primera presentación de José, creo que hay énfasis que son súper relevantes, como el de la cronicidad, las expectativas que podemos tener respecto al tratamiento, cuáles son realmente los outcomes deseables en un tratamiento para una persona que tiene un consumo problemático, y entender la recaída y la readmisión como dos elementos que no son sinónimos, pero que son también esperables, y tenemos que en nuestros programas de tratamiento potenciar el alcance de estos logros terapéuticos, que se observa como resultado atractivo, quizá obvio, pero fundamental, que aquellos que alcanzan los logros terapéuticos tienen un mejor pronóstico, y eso es súper importante. Respecto a la segunda presentación de Carla, creo que es fundamental hoy poder poner el foco en poblaciones específicas, más todavía en mujeres, donde existen estas dos modalidades distintas, en procesos mixtos o procesos exclusivos para mujeres, donde se busca responder a realidades que son, como se conversaba, complejas, que son muy únicas. Nos hace pensar en el trauma, la vulnerabilidad detrás de estos fenómenos de tratamiento. Y por supuesto, ahí viene la pregunta de cuáles son las historias personales. Estamos mirando esto como un globo, tratamos de generar prototipos que facilitan un análisis más global, pero de nuevo tenemos que volver a las historias individuales, y con eso voy a cerrar al final también. El tercer caso presentado es bien interesante, Andrés, el poder ver esto, bueno, lo residencial o lo ambulatorio. La tendencia en general en el mundo es a fortalecer lo ambulatorio, no cerrar por completo las opciones de estadía residencial, pero en general acortarlas, y entonces claramente se necesita una conexión fuerte entre lo residencial y ambulatorio. Y la pregunta de Andrés es súper provocadora, o sea, ¿cuál de estos dos eventualmente es mejor? Y queda esa respuesta un poquito en el aire, es difícil de poder concretarla. Ahora, mirando todo esto, hay algunos puntos que, por supuesto, para análisis más profundos podemos seguir planteando, como por ejemplo el impacto de estos tipos de tratamiento, programas según edades, si hay diferencias
por droga en particular, primaria, si existe alguna diferencia en términos de la etnia de la persona que asiste y si necesita Chile contar o no con programas más específicos, por ejemplo, para pueblos originarios y cómo podría desarrollarse ese campo. Ahora, ¿cómo seguir? Yo creo que desde la investigación me surgen dos puntos fundamentales, o sea, poder continuar avanzando en esta línea, que además da gusto ver que existe gente formada en investigación que se está dedicando a esta temática y que podemos contar con información local súper potente, pero también ir potenciando un correlato cualitativo que nos permita avanzar en esta dimensión de estudios mixtos. Promover que los sistemas de registro se fortalezcan, que el acceso a los datos, como pudimos ver, también sea un poquito más fácil, pero siempre respetando los derechos de las personas detrás. Y pensando en cerrar, queda como en evidencia el que, claro, el tratamiento pensado como un ámbito un poquito más lineal, como un conjunto de prestaciones, tiene un cierto impacto, pero siempre nos quedamos cortos. A mí me tocó participar el finales del 2009, 2010, por ahí, en una evaluación del piloto. En ese tiempo era CONACE para el posterior GES infanto-juvenil, y una de las respuestas a la investigación fue que se requería un proceso, un componente de seguimiento mucho más fuerte post-tratamiento y que facilitara la integración social. En este caso tenemos que hablar de la sostenibilidad de los logros terapéuticos, de temáticas como el estigma, que sé que también en Senda se ha ido abordando, y sobre todo de cómo incorporamos con más fuerza. Yo creo que también podemos presionar un poco más todavía los datos para buscar esa mirada de recuperación, de recovery, y cómo la nueva perspectiva, este nuevo enfoque, o de alguna manera el refuerzo a lo que se está haciendo y cómo podría cambiar, debiera tener más fuertemente incorporado esta perspectiva y sobre todo esta articulación con el intersector, con la atención primaria, el potenciar la integración social, el componente sociolaboral, que permita que las personas no solamente dejen, o al menos transitoriamente, el consumo, que a veces parece ser el énfasis de algunos tratamientos, sino más bien que puedan volver a interactuar, puedan ser parte de una sociedad más inclusiva, puedan aportar también de donde están y la variable consumo sea una más. Así que yo creo que con ese mensaje de fortalecer lo que se está haciendo, trabajar con la investigación de ciencias de implementación, el detalle más fino de lo que está pasando en los programas de tratamiento y el reforzar este brazo comunitario y de integración social, eso va a servir tanto durante el tratamiento como, entre comillas, el post-tratamiento. Así que muchas gracias y dejo abiertas esas preguntas y esa invitación. Muchas gracias, Jaime. Excelente y muy inspiradora discusión y muy lindas palabras. Jorge, tiene algunas palabras de discusión, cierre, y al final tal vez nos van a quedar un par de minutitos si alguien más quiere decir algunas palabras. Gracias. Sí, gracias. Gracias primero, Álvaro, por haberme invitado a participar de este tremendo equipo con Jaime cuando se inició este proyecto. Agradecer también las presentaciones de José, de Andrés, de Carla, que fueron de alguna forma concretando un trabajo de varios años en los cuales intentamos ir generando alguna evidencia, alguna reflexión también basado en datos que se están utilizando en Chile desde hace un tiempo, pero que no habíamos tenido la oportunidad de observar con mayor cuidado, con mayor detención. Y yo creo que este proyecto ha permitido dar luces acerca de lo que se está haciendo en Chile y permitir proyectar varias interrogantes y varias, acciones que se pueden realizar para mejorar lo que se está haciendo actualmente. No quiero repetir algunas de las palabras a cual adhiero completamente que dijo Jaime con respecto a los objetivos y algunas repercusiones que tiene este programa desde las distintas miradas y sobre algunos aspectos particulares de las presentaciones. Sin embargo, me gustaría como enfatizar en algunos de los aspectos que me parece que quedan abiertos todavía como para poder seguir investigando y darle algunas luces acerca de
lo que podemos hacer mejor en el tiempo. Yo diría que tomando en consideración algunas de las, digamos, aportes que hizo cada una de las presentaciones que vimos hoy día, en particular, primero partiendo por lo de José Ruiz Tagle acerca del riesgo de la readmisión y el estudio que estaba desarrollando, yo diría que enfatizaría un poco algunos aspectos que ya mencionó Jaime con respecto a la mirada importante acerca de la cronicidad de esta enfermedad. Esta enfermedad hoy en día tenemos que verla como que requiere ser vista como un trabajo de largo plazo, pero al mismo tiempo nos da luces sobre todo lo que se ha visto, que las trayectorias pueden ser distintas en los distintos sujetos y en ese sentido yo diría que hay riesgos distintos, hay perfiles distintos que se van presentando para cada una de las personas que han sido afectadas por esta condición. Y yo diría que el énfasis estaría dado en cómo podemos perfilar mejor que las distintas opciones de tratamiento puedan tener una cabida en particular en una respuesta del sistema a esas necesidades particulares de cada uno. Y ahí enlazo con la segunda presentación de Carla que muy bien presentó cómo en la necesidad de poder otorgar un mejor tratamiento específico para un grupo de personas, como es el caso de las mujeres, y cómo esto se diferencia en el caso de los tratamientos mixtos versus los tratamientos específicamente para mujeres. Yo diría que ahí es importante empezar a abrir un poquito la caja negra, y así como el énfasis en el perfil, también yo diría que hay un énfasis necesario en poder determinar qué es lo que estamos haciendo dentro del tratamiento, cuán bien orientadas con respecto a los perfiles de cada uno de los usuarios estamos desarrollando nuestras acciones y nuestras actividades terapéuticas. Yo ahí quiero detenerme un poquito que tiene que ver fundamentalmente, por ejemplo, lo mencionaba Carla en su presentación, cómo poder determinar los efectos que tiene este tratamiento en otros indicadores, en otros outcomes. Medir, por ejemplo, funcionamiento social, cómo impacta esto en el tema del delito, cómo impacta esto en la violencia que pueden sufrir las personas que son usuarias de estos tratamientos en el futuro. Sería muy importante, pero al mismo tiempo es muy necesario poder volver atrás y volver al tratamiento y determinar qué acciones específicas estamos realizando para reducir, por ejemplo, el tema de la violencia. Estamos incorporando todos los elementos específicos necesarios para apoyar adecuadamente a esa persona. Estamos dándoles todas las herramientas y capacidades para lograr una mejor inclusión social y un mejor funcionamiento social en el futuro. Yo diría que mirar efectivamente esta caja negra que es el tratamiento, que ahora lo estamos viendo como un marco muy general. Yo creo que es importante ir a determinar y cómo estos sistemas, SISTRAT u otros, pueden ayudarlos a recoger mejor aún las acciones que se están realizando para poder determinar si distintas acciones pueden tener efectos diferenciadores también en el largo plazo. Yo diría que el énfasis está ahí en poder conocer mejor lo que estamos haciendo, ¿ya? Y aquí una mirada muy crítica también a lo que estamos haciendo con respecto a cuál es la teoría de cambio que se está implementando en cada uno de estos sistemas de tratamiento. Estamos utilizando los últimos estándares acerca del tratamiento específico de las personas. Seguimos utilizando el modelo teórico, por ejemplo, de Prochaska en algunas de las visiones de tratamiento, algunas de las cuales no han tenido un sustento, una evidencia empírica científica muy robusta. Por ejemplo, estamos todavía ahí. Yo diría que esos cuestionamientos son muy válidos hoy en día y necesitamos ir de alguna forma mejorando cada uno de los elementos, digamos, científicos que apoyan el uso de ciertas acciones o no. Y por último también, con respecto a la presentación de Andrés, que la pregunta es muy digamos, claramente ayuda a reflexionar sobre la necesidad de estos tratamientos residenciales y cómo podemos mejorar todavía más los tratamientos ambulatorios. Yo diría que es una pregunta que se intenta de alguna forma entregar algunas luces de lo que podríamos estar haciendo en el futuro, apoyando la idea de que hay que favorecer sobre todo los tratamientos ambulatorios, pero yo diría que nuestro énfasis tiene que ser en cómo perfilamos mejor los usuarios y ajustamos mejor la respuesta de tratamiento en cada uno
de ello. Agradecer de nuevo, no me extiendo mucho más, queda muy poquito para terminar el seminario. Agradecer de nuevo las presentaciones que fueron muy buenas, muy aclaradoras y con un trabajo detrás muy bien hecho. Felicitar a Álvaro por haber dirigido todo el equipo y agradecer nuevamente el trabajo completo que hizo todo el equipo durante estos años. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Sí, bueno, ya estamos sobre la hora. Nada más que reiterar los agradecimientos a José, Carla, Andrés, a Jaime y a Jorge por sus palabras, por las palabras de cierre. En realidad, sí, estamos llegando al final del proyecto financiado, pero no a la idea de seguir investigando en este tema. Continuamos, por cierto, en el marco del núcleo milenio que estamos iniciando ahora de políticas de droga. Continuamos también con la ilusión de poder continuar parte de este trabajo, de seguir sumando eh, cabezas, de seguir sumando intereses y proyectos, por cierto, que permitan ir, esta vez sí, integrar nuevas bases de datos, nuevas fuentes de información, nuevas metodologías. José, por ejemplo, parte de su tesis doctoral incluye un componente cualitativo y, por cierto, no hemos abandonado esa idea. Estamos muy interesados en incluir nuevos desenlaces y mirarlos, en este caso, por ejemplo, delito, y por supuesto continuar con la idea inicial también de utilizar los datos de salud para fortalecer los resultados y los hallazgos que hemos encontrado en este estudio. Se vienen nuevos aires y esperamos que eso también abra las puertas a recibir de mejor forma los resultados de la investigación científica, a compartir sin recelos la información que tiene por objetivo generar conocimiento que informe la toma de decisiones, no de forma irreflexiva, es que entregue insumos para una discusión abierta, para una discusión franca y para una discusión que efectivamente termine o permita llegar a mejorar finalmente la eficacia, la efectividad, la salud de la población. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes por sus preguntas, por su interés, por sus felicitaciones y sus agradecimientos. Lo dejamos hasta acá. Gracias y seguimos en contacto todos. Chau, chau.